Muy buenas tardes. Después de la Semana Santa vuelve fiel a su cita de los miércoles Málaga en blanco y negro aquí en Canal Málaga Televisión. Hoy les voy a invitar a que hagan memoria conmigo porque no sé si recordarán que el pasado mes de diciembre dedicamos uno de nuestros programas a hablar de la tragedia que sufrieron 5 espeleólogos alicantinos que quedaron en el año 1976 atrapados en la Cueva del Gato durante prácticamente una semana. Fue un suceso agridulce porque 4 de ellos consiguieron salir con vida, pero lamentablemente uno de ellos falleció. Hoy vamos a dedicar el programa a la memoria de José Manuel Vera, que fue ese espeleólogo que no pudo salir con vida de la Cueva del Gato, y vamos a recordar cómo fueron las labores de identificación y de rescate de su cuerpo sin vida. Para ello me acompaña, como todos los miércoles, José Enrique Sánchez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un miércoles más. Y efectivamente vamos a retomar aquel suceso del 76, diciembre 76, en que se produce ese accidente, y unos meses después en el que el cuerpo de José Manuel Vera, que no se pudo rescatar, pues al bajar las aguas se localiza y se saca al exterior. Y bueno, pues nuestro invitado de hoy estuvo allí. Y se encuentra con nosotros pues una de las personas que en ese año, ya hablamos de 1977, porque no fue hasta 3 meses después cuando se consiguió rescatar su cuerpo. Se encuentra con nosotros José Luis Tomasetti, que es espeleólogo. Muy buenas tardes también. Buenas tardes. Decía José Enrique que no se pudo recuperar el cuerpo en ese primer momento, en ese diciembre del 76, porque ni las condiciones meteorológicas ni cómo estaba el interior de la Cueva del Gato lo permitía. No, realmente no. Era peligroso. Era peligroso y realmente no se pudo rescatar porque el cuerpo estaba sumergido bajo el cauce del agua. Entonces, hasta que el tiempo no determinó una bajada de caudal, no posibilitó la localización del cuerpo. Fue una localización del cuerpo, José Enrique, de la que se hicieron eco también los medios de comunicación, porque como recordamos en diciembre, cuando hablamos de este accidente que sufrieron los 5 espeleólogos alicantinos, fue un suceso que centró la atención no solo de los medios de comunicación locales, sino nacionales e internacionales. Siguieron pendientes hasta que por fin se pudo cerrar la historia, ¿no?, con el hallazgo del cuerpo sin vida del espeleólogo. Sí, efectivamente. Fue, digamos, el primer gran accidente que hubo dentro del ámbito espeleológico en nuestro país. Y, bueno, pues esa semana de intentar rescatarlo concitó toda la atención periodística. Y, bueno, pues aquí tenemos la prensa ya del año 77, donde da la noticia del hallazgo del cadáver y del rescate del cuerpo. Porque, José Luis, sus compañeros, los 4 compañeros que consiguieron salir con vida de la Cueva del Gato, ¿tenían idea de dónde podía estar el cuerpo de su compañero? No. Ni la más aproximada. De hecho, era imposible saber porque el campo de búsqueda, dentro de los, digamos, más de 4 kilómetros de desarrollo que puede haber entre una boca y otra de la cavidad, pues digamos que son 2/3 de esos 4 kilómetros en los que se podía encontrar. Claro, ahí tenemos una fotografía que son de José Luis, son fotografías además inéditas que no se han publicado, donde se ve el cuerpo de José Manuel Vera donde estaba encajado. Tenemos ahí una comparativa de las 2 imágenes y con el círculo azul resaltamos el cuerpo en esa grieta que, como decía José Luis, estaba en aquellos momentos bajo el agua. Esa grieta es una zona lateral de la cavidad por la que habitualmente no se transita. La cavidad es de muy grandes dimensiones por esa zona, entonces lo que es el sendero que se hace a pie o en barco, cuando en aquella época se hacía en barca con el agua, pues quedaba unos 15 o 20 metros desplazado del sendero, por lo cual tú haces el recorrido de la cavidad buscando y no te imaginas que en una pared, detrás de una roca, en una grieta, va a estar. ¿Durante cuántos días se produjeron esas labores, primero de localización, identificación y después de rescate del cuerpo? Desde que desapareció hasta aquel momento, durante casi todos los fines de semana y a veces a diario, había grupos de espeleología, muy especialmente el grupo de Ronda, que por su cercanía tenía esa facilidad, hizo travesías continuas en búsqueda del cuerpo. En este caso, en esa travesía, se hicieron acompañar los miembros del grupo de Ronda, GEAR de Ronda, de una persona muy peculiar, hoy ya fallecida, que se llamaba Eloy Bullón. Era uno de los copropietarios de la cercana Cueva de la Pileta. Y era una persona muy particular que tenía una gran cualidad, y es un gran olfato. Entonces, Eloy Bullón hizo esa travesía con ellos y cuando pasaron por la zona fue el que dijo: quieto, un momento,
Aquí puede que haya algo, ¿no? Aquí me huele algo. Y empezó a rastrear piedra arriba, piedra abajo, y encontró la localización del cuerpo. Claro, es que después de esos meses el cuerpo, y además bajo el agua, pues digamos, lógicamente estaba en un cierto estado de putrefacción. Aquí vemos también fotografías del momento en el que se rescata el cuerpo, en el que, bueno, pues las mascarillas que luego hemos tenido tan de boga en la pandemia, pues se tuvieron que usar para poder sacar el cuerpo, ¿no, José Luis? Sí, bueno, de hecho, esta logística del rescate, que fue improvisado, porque en aquella época no había una mecánica habitual para estas cosas. De hecho, este fue nuestro primer rescate de un cuerpo de un compañero. La logística se debió al compañero del grupo de Marbella, Francisco Cantos, que lo primero que hizo cuando recibió la llamada telefónica es decirme: vente que nos vamos a preparar los utensilios que necesitamos. Y nos fuimos a una droguería donde adquirió un montón de mascarillas, colonias desinfectantes para impregnar la mascarilla y unos sprays también muy grandes de desinfección de basuras y de anticontaminación, aparte de grandes trozos de plástico para que con las cuerdas y los plásticos poder envolver el cuerpo y hacer que una vez que esté envuelto ya el olor que desprendía, que era francamente insoportable. Claro, recordamos que habían pasado ya casi 3 claro, meses, estamos ¿no? hablando Desde que se de un produjo cuerpo que lleva accidente. meses metido en agua. Había una cosa a nuestro favor, y es que llevaba puesto un traje de neopreno. Gracias a que el traje de neopreno hizo de contenedor, pero a pesar de todo te puedo comentar que en el momento de desplazar el cuerpo, de una de las manos se cayeron varios dedos. Estaba tan corrupto que se desprendieron los dedos de la mano. Y sacar el cuerpo pues no fue, digamos, una tarea tampoco fácil. Ahí vemos una imagen de uno de los lagos, uno de los compañeros en el bote neumático, y remarcado en el círculo pues una pasarela en aéreo para poder trasladar el cuerpo por encima del agua. Efectivamente, el cuerpo pesaba mucho porque era un compañero corpulento, además de estar mojado, y el transporte era muy complicado porque había zonas que eran horizontales y sí, entre varios podíamos coger el cuerpo que estaba envuelto en cuerdas para poder ser asido. Y había momentos que sí, mira, en esta fotografía vemos esa tirolina que había que montar porque había que pasar por encima de esas rocas y entonces era imposible, rocas que están mojadas, que resbalan, con el peso del cuerpo no se podía llevar a mano, había que colgarlo de poleas y transportarlo. Así que el desplazamiento del cuerpo fue muy laborioso. No difícil, pero sí laborioso. Bueno, pero de alguna manera con el hallazgo, con la localización y con el rescate de ese cuerpo se pudo, bueno, pues cerrar ese capítulo tan triste. Os quería preguntar a los dos de qué manera siguieron, porque entiendo que estarían muy pendientes, sus 4 compañeros que sí consiguieron salir con vida de la cueva, estas labores de rescate. No sé si ellos estaban en Málaga, estaban en el entorno próximo de la Cueva del Gato, no, estaban en Alicante y vosotros yo estaba les ibais en Alicante informando. porque esto fue inmediato. El cuerpo se descubre un viernes, no, el jueves, y el viernes estábamos allí ya sacándolo. Entonces a ellos no les daba tiempo a venir. Así que, de hecho, el primer equipo de rescate que entramos, apenas llegamos a las 12 personas. Nos fue muy duro hasta que ya después de varias horas con el transporte se fueron incorporando más espeleólogos que habían recibido la noticia y nos hicieron el relevo porque nosotros estábamos ya francamente agotados, exhaustos. Claro. Porque sí, estamos viendo aquí otra fotografía donde el cuerpo es transportado por varios espeleólogos, como decía José Luis, envuelto en plásticos con una manta y sobre todo con cuerdas. Era como una especie de fardo. Pero claro, en aquel entonces que no había tampoco camillas específicas como hoy en día para rescate en este tipo de medios tan hostiles como puede ser el medio subterráneo. Ahí habrá una foto en la que se ve cómo con las cuerdas se prepara como una malla sobre la que se puso el cuerpo ya envuelto en plástico y se envolvía una y otra vez, se iba tensando con las cuerdas para que eliminara el aire del interior hasta conseguir que aquello fuera un paquete ya... paquete es una manera de llamarlo, pero bueno, que se pudiera transportar sin problemas para el olfato. De hecho, yo pensé que no olía tanto porque tenía la mascarilla, me quité la mascarilla para respirar y tuve que irme a vomitar 20 metros más allá porque era totalmente insoportable. El olor es una cosa indescriptible.
Aquí estamos viendo, digamos, ya la salida del cuerpo por lo que es el pequeño puentecito, la pasarela que hay sobre la salida del río Gaduares en la Cueva del Gato. Y bueno, estamos viendo la cantidad de agua que todavía en marzo del 77 dificultaba sobremanera. Era mucha. De hecho, yo tengo aquí el extracto de lluvia de la época y aunque en ese mes de marzo ya nada más que teníamos 19 metros cúbicos de caudal, perdón, de lluvia, 19, en los meses anteriores cayeron 200 litros, 300 litros, así que la sierra estaba llena de agua y la cueva estaba eliminando todo ese agua del interior de la cueva. Un inciso muy rápido, pues me acaba de ocurrir. Volviendo ahora al tiempo actual, año 2024, con estas lluvias que han caído en los últimos días, ¿cómo puede estar ahora mismo el interior de la Cueva del Gato, José Luis? No mucho, porque está tan seco el subsuelo que toda esa agua se va absorbiendo y ahora la cueva no tiene mucha agua. Lo decía, bueno, porque ahora ya empieza a hacer buen tiempo. Es verdad que es un reclamo para, bueno, pues para los excursionistas, para la gente que le gusta disfrutar de su tiempo libre. Bueno, quería resaltarlo por si ahora mismo era peligroso. Si no se tiene experiencia, por supuesto, siempre lo es, pero bueno, con un cierto conocimiento, ahora mismo no es peligroso adentrarse en la cueva, ¿no? Bueno, no es peligroso, siempre es peligroso si no se conoce. Pero la cueva está prohibida, el acceso a la cueva está vetado y solamente se puede acceder con un permiso específico. Sí, eso es lo que, digamos, hay que resaltar, porque hay, digamos, por un lado, el tema de la conservación de los quirópteros. Hay que recordar que la Cueva del Gato, en su trayecto de hundidero, es una de las colonias de murciélagos más importantes de Europa y digamos, en el periodo como están ahora, todavía de hibernación, pues está prohibido el acceso incluso para los espeleólogos. Y en el resto del tiempo que hay permisos tiene que ser con una autorización especial, aunque es cierto que hay, digamos, personas que lo hacen de forma no autorizada y bueno, pues también corren el riesgo del accidente y de la sanción, claro. Muchas veces, por desgracia, hay que lamentarlo. Pues ahora sí vamos a volver al mes de marzo del año 1977. Fue cuando se consiguió rescatar de la Cueva del Gato el cuerpo sin vida del espeleólogo José Manuel Vera. Ya estamos recordando cómo fueron esos momentos. Pues sí, bueno, en ese, digamos, después del rescate, pues sí que hubo un acto religioso donde vinieron los familiares y donde se hizo un pequeño acto en la salida de la Cueva del Gato. Y bueno, tenemos imágenes que grabó un compañero del grupo de espeleología de Marbella, Enrique Cantos, y bueno, pues podemos ver cómo transcurrió aquel momento, que fue además muy emotivo. Pues vamos a recordarlo en el siguiente vídeo. Estamos viendo, entiendo, el exterior, ¿no?, del entorno de la cueva. Sí. Y esos son familiares, amigos, vecinos de la zona que de alguna manera, ¿no?, quisieron dar su homenaje a José Manuel Vera. Sí, ahí, digamos, bueno, pues por ejemplo, este es el policía municipal de Benoján, o sea que, digamos, la realidad es que el pueblo, ya hablamos de la solidaridad que hubo con respecto a los familiares y a todos los equipos de rescate durante el mes de diciembre, y aquí estuvieron, bueno, este es el sacerdote haciendo ese acto religioso y dándole el pésame ahí a esos familiares que vinieron. Si no recuerdo mal, pues yo no estaba, yo ya me había incorporado al servicio militar y no estuve en esos momentos. Creo que vinieron los padres de José Manuel, sí, ¿no?, y los compañeros de Alicante. José Luis estuvo allí. ¿Cómo recuerdas ese acto, José Luis? Porque cuando viniste la primera vez al programa recordamos que eras muy joven, en el 76, cuando sí se produjo la desgracia, después de haber ayudado a participar en las labores de rescate de esos 4 espeleólogos que consiguieron salir con vida y también la localización y hallazgo del cuerpo del que desgraciadamente falleció. ¿Cómo recuerdas esos momentos? ¿Cuáles eran tus sentimientos? Bueno, un sentimiento muy emotivo porque el que está homenajeado allí es un compañero y siempre piensas que podía ser tú, porque tú has estado en situaciones de peligro también, has tenido suerte y nunca te ha pasado nada, pero es un riesgo que has corrido. Y ahí está el compañero que no tuvo esa suerte y siempre te lo planteas de esa manera. En este sencillo acto, por otro lado, pues se colocaron, ahí vemos a algunos de los espeleólogos subiendo por una cuerda hacia lo que es la boca de Gato, que ahí se colocó una pequeña placa en recuerdo de José Manuel Vera, ¿no? Y luego se colocó otra placa más en el interior, de la cavidad, justo en el lugar en el que los 4 compañeros alicantinos perdieron de vista a José Manuel, pues arrastrado por el agua.
Ahí están subiendo la placa con la cuerda, pues para fijarla en, pues como siempre se dice, como testigo mudo permanente de lo que allí sucedió. Sí, vemos esas imágenes emotivas y de dolor y recordamos además que, por desgracia, en la Cueva del Gato, bueno, pues ha registrado más accidentes de este tipo mortales, de personas que se han adentrado en su interior y no han podido salir. Sí, es que, bueno, como decía José Luis, digamos, es una cueva que cuando no tiene ese caudal tan importante de agua por lluvias en la zona, pues bueno, pues se hace de una forma técnicamente correcta, pues se disfruta. Pero hay momentos en el que la cueva se torna peligrosa si no se conoce y si se entra en épocas que no son adecuadas. Y bueno, pues esto es un momento, pues como decíamos, muy emotivo y sobre todo, bueno, pues por el hecho de los padres de José Manuel y de sus propios compañeros, pues unos meses después volver a recordar esto, ¿no? Esta es la placa que se coloca en el interior de la cueva, en la zona intermedia, donde se recuerda pues que aquí perdió la vida José Manuel Vera, abriendo paso en punta a sus compañeros. Hay que recordar que él iba, digamos, primero del grupo y bueno, pues en ese momento el agua le arrastra, no consiguen recuperarlo y bueno, pues se produce ese suceso mortal. Y esta es una imagen, una fotografía de estos 4 compañeros de José Manuel, de Manuel Dionisio, Amancio Ballester, Juan Antonio Zaragoza y Eloy Parra. Pues en el momento en el que se coloca la placa, pues se hace esa fotografía pues un poco como recuerdo emotivo del momento. Es una manera, ¿no?, de recordar a todas las personas que se adentran en la Cueva del Gato, bueno, pues si no están preparadas y lo suficientemente formadas, lo peligroso que puede ser hacer esa ruta de espeleología. Todas las actividades en la naturaleza pues tienen, digamos, un elemento, pero da igual que sea el ciclismo que sea la espeleología. O sea, afortunadamente no tenemos muchos accidentes dentro de las cuevas, pero bueno, todos siempre recordamos que todo este tipo de actividad hay que hacerlo con conocimiento, con el equipamiento adecuado, conociendo las posibilidades y las peculiaridades de cada uno y no arriesgando donde no se debe. El riesgo, digamos, hay que intentar controlarlo, asumirlo y sobre todo superarlo de una manera eficaz. A nivel de seguridad, de materiales, de preparación, ¿cambió algo a raíz de este accidente? Porque, como decíamos, pues tuvo una repercusión mediática muy grande. No, cambios radicales relacionados con el accidente no. Cambios ha habido porque la técnica se ha desarrollado, nuevos materiales de mejor calidad y de más seguridad, pero no está relacionado realmente con lo que allí pasó. Lo que allí pasó era un imponderable, casi por el desconocimiento del medio, y afrontar la cueva cuando no se debía de afrontar, pero no estaba relacionado con los materiales. Claro, recordemos que la cueva, cuando llueve de forma torrencial, y en los años 70 llovía bastante más que ahora en la zona, recordemos que el agua que se embalsa en el pantano contiguo suele empezar a entrar en la cavidad 4 o 5 días después de forma torrencial. Ellos cuando entran pues no llovía, pero una semana antes sí había caído bastante agua. Entonces, bueno, pues el agua les pilla en medio de la cavidad y se produce pues ese accidente que de alguna manera es imponderable, claro. Estamos recordando hoy aquí en Málaga, en blanco y negro, esas labores de rescate del cuerpo sin vida del espeleólogo que en el año 1976 quedó atrapado junto con otros 4 compañeros en la Cueva del Gato. Compañeros que ya hemos dicho y dijimos en el programa anterior de diciembre, pues sí tuvieron la suerte de salir. Imagino que centraron mucho también la atención de los medios de comunicación. Todo el mundo querría tener declaraciones y testimonios de ellos. Sí, lo que ocurre es que, bueno, en aquella época, digamos, ellos fueron un poco más herméticos en ese momento y sí que hay, digamos, un documental, porque compañeros de ellos de la zona de Levante, de Alicante, luego hicieron un pequeño documental en cine, en Super 8, que ha estado durante muchísimos años sin ver la luz, y hace prácticamente 6 o 7 años José Luis Matoso, un cineasta que es de Benauján, que vivió aquello cuando era pequeño, pues que estaba preparando un documental sobre lo que es la presa de Hundidero, la Cueva del Gato, pues bueno, contactó con estos espeleólogos y bueno, pues le permitieron hacer una proyección de ese documental en el pueblo de Benauján. Hubo un par de pases y solamente un fragmento es lo que han permitido tener en YouTube de forma abierta
Y bueno, pues José Luis Matoso lo tiene ahí colgado. Son unos minutos en el que, digamos, los 4 espeleólogos manifiestan sus sentimientos y que, bueno, los rescatamos de YouTube y vamos a, si te parece, a verlos y a oírlos porque, bueno, son también de alguna forma muy emotivos. Pues vamos a escuchar a Manuel Dionisio, a Amancio Ballester, Juan Antonio Zaragoza y Eloy Parra. Esta es la Cueva de Gato, protagonista, junto con los 5 espeleólogos alicantinos, de una dramática aventura que comenzó el domingo día 5 de diciembre de 1976. Bueno, pues mira, con la travesía del complejo Hundidero Gato teníamos 2 objetivos principales a cubrir. El primero era la toma de un reportaje fotográfico. En plena serranía rondeña y entre los pueblos de Benoján y Montejaque se encuentra el complejo Hundidero Gato. El primer problema no lo vimos hasta que estábamos prácticamente dentro de él. Y al querer evitar un sumidero que actuaba en la parte izquierda de la sala, al echarnos hacia la derecha desembocamos directamente en lo rápido. Y ya no hubo posibilidad de regreso. Saltamos por los aires y el bote se deshizo en 1000 pedazos. Estuvimos asegurando a Vera hasta que se separó de nosotros aproximadamente unos 20 metros. Intentamos llamarlo, rápidamente llamarlo, intentar hacer algo, no obstante ya le habíamos dicho a ellos que recuperaran cuerda. Y inmediatamente desaparece bajo el agua. Al llevarlo al fondo, las cuerdas se enredaron en los salientes de las rocas. Estuvo llamando desde las 8 de la mañana hasta las 12 al cuartel de la Guardia Civil de allí de Montejaque. La moral se nos había quedado muy mal después de lo que había ocurrido. Estuvimos 3 días esperando a ver si llegaban al campamento que nosotros habíamos montado. Con una manta refractaria nos tuvimos que tapar los 4. Gran cantidad de periodistas se trasladaron allí para dar cuenta a los medios informativos de los pormenores del rescate, dado que la estación era la sede central de los equipos de salvamento. A los 3 días de estar en aquel campamento intentamos llegar hasta las dunas. Realmente allí se nos echó encima todos los problemas. Atravesamos cascadas que nos hundieron hasta el fondo. Juan Antonio Zaragoza se fracturó un brazo 4 veces. Hubo ratos en que uno pensaba que quizás lo más apropiado sería terminar rápidamente, dejándose uno llevar por la corriente y tragar agua. Serían las 6:30 aproximadamente del sábado. Entonces aparecieron, gritamos, nos oyeron, pero ellos no sabían si éramos los de Alicante o los de Málaga. Cuando le dijimos que eran los de Alicante, ellos vinieron corriendo hasta nosotros como pudieron. Conforme avanzábamos, íbamos encontrando nueva gente de nuevos grupos. No, claro, aquello era algo, no sé, que nosotros desde luego no esperábamos. La noticia es triste, desgraciadamente uno se ha perdido. Se llama Vera, José Manuel Vera. Amó la naturaleza y se marchó con ella. 6 de diciembre de 1976. Pues escuchábamos los testimonios de esos 4 espeleólogos. Me llamaba la atención, José Luis, que decía uno de ellos, saltamos por los aires y prácticamente la balsa en la que íbamos se desintegró. Eso nos hace un poco acercarnos a lo que vivieron durante esos días. Claro, es que la violencia del agua, el empuje que tiene esa masa de agua es atronador, eso lo rompe todo. De hecho, José Manuel, cuando fue absorbido por las aguas, él iba encordado. Una cuerda de espeleología resiste más de 1 tonelada y la cuerda se rompió y se lo llevó. Eso nos hace una idea de esa fuerza y ese torrente al que se tuvieron que empuje tenía el torrente enfrentar. que rompió una cuerda que aguanta más de 1 tonelada. Y palabras, bueno, testimonios muy emotivos y que reflejan el momento de dolor, porque claro, estas imágenes están grabadas pocos meses después para ellos de una manera interna y como ya digo, el documental completo se proyectó en Benoján en un par de ocasiones, un par de tardes, pero no han querido, aun a pesar de los años transcurridos, pues que esté completo íntegramente difundido. Pues,
supongo que el dolor sigue estando ahí. Hemos visto a los 4 espeleólogos y hemos visto también algún testimonio de la novia de José Manuel, que aparece ahí también hablando pues, sobre sus emociones en ese momento. Bueno, más que comprensible, ¿no? Ese deseo de llevarlo por dentro, porque, como nos comentaba José Luis, si los que participasteis en el rescate fue duro para vosotros, imagínense para esas personas que estuvieron casi unas semanas encerradas en la cueva del Gato y que además tuvieron la desgracia de perder a un compañero. Así que fue más que comprensible que, bueno, pues que quisieran guardar esos momentos para la intimidad, pese a que, como decimos, pues fue un hecho que tuvo una repercusión prácticamente mundial. Sí, prácticamente. Y bueno, pues como siempre, bueno, pues darle las gracias por las imágenes a Enrique Canto, algunas de ellas de José Luis Tomasetti, otras de José Antonio Berrocal, y bueno, y estas que recuperó José Luis Matoso y que las tiene puesto en su portal de YouTube. Pues muchísimas gracias, José Luis Tomasetti, por habernos acercado con tus recuerdos a este hecho que ocurrió, este hecho luctuoso que ocurrió en la Cueva del Gato en el año 1976 y que se cerró en el 77 con el rescate de ese cuerpo sin vida de José Manuel Vera. Muchísimas gracias, José Luis. De nada. José Enrique, nosotros antes de terminar tenemos pregunta para nuestro concurso. Pues para el concurso de las colecciones de DVD, pues el nombre del municipio en el que se encuentra la Cueva del Gato, la salida de ese complejo hundidero Gato, ¿en qué municipio se encuentra? Pues ese municipio, que les doy una pista, comienza por B, se ponen en contacto con nosotros, el municipio en el que se encuentra la Cueva del Gato, se pueden poner en contacto en ese número que están viendo en pantalla, en el 608-065-028, y vamos a recordar entre los ganadores qué se pueden llevar, José Enrique. Pues las dos colecciones de DVD, una en Málaga en blanco y negro, que hace como el título del programa, donde se recogen imágenes de todas las que se están emitiendo en Málaga, en Canal Málaga, y el otro, pues el Málaga, un siglo de historia blanco y azul, que siempre, bueno, evoca esa Málaga deportiva. Pues un tesoro audiovisual que tienen que tener en sus casas, así que anímense y participen, ya saben, 608-065-028. La semana que viene, ¿dónde nos vamos de viaje, José Enrique? Pues nos vamos a ir a Antequera, 1928, y bueno, pues vamos a tener 3 capítulos sobre la corrida goyesca que se celebró en 1928 en Antequera, y bueno, vamos a ver cómo era la ciudad, cómo era la corrida y cómo eran, digamos, las celebraciones alrededor de esa goyesca en Antequera. Pues nos iremos a Antequera, imágenes, casi un siglo de historia. Muchísimas gracias, José Enrique. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Hasta la próxima semana, sí. Y nosotros ya nos hemos quedado sin tiempo. Termina Málaga en blanco y negro. Volvemos, como siempre, el próximo miércoles a partir de la 1 de la tarde en directo aquí en Canal Málaga Televisión. No nos fallen.